Muy bien. Bueno, mi nombre es Uriel, soy entomólogo. Eh, la presentación que en este momento les voy a mostrar es buena parte de un compendio de información que hay. Hay que destacar que como no es una plaga normalmente primaria, no hay tanta información en la literatura. Sin embargo, bueno, les voy a mostrar parte de la información que encontré y también experiencia que he tenido, sobre todo en viveros forestales, tanto del daño que he observado como en el manejo que le han dado. En el caso del área agrícola, termina siendo similar y ya más adelante se los indicaré. Bueno, Macrodactylus es un género americano que para 2005 tenía 107 especies descritas desde Canadá hasta Argentina y Chile. En estos últimos años se han descrito más especies, por lo tanto ya no son 107 especies, son más. 27 de esas se encuentran en Estados Unidos y México. En el lado derecho se muestra el listado de Arce y Morón de 2000, donde se indican las especies que están registradas para México y Norteamérica. Yo marqué en amarillo las especies que normalmente se llegan a considerar como plaga, que en este caso es mexicanos, nigripes, espinosos y videns. Aquí algo importante que hay que mencionar es que si bien cada una tiene sus características morfológicas particulares, en tamaño, en términos de tamaño, son muy parecidas. Es un género bastante típico eh, y también hay especies que tienen características muy particulares que nos permiten separarlas. Entonces, eh, a pesar del número de especies y el tamaño similar, sí hay manera de hacer la separación. La información que les voy a presentar a continuación, en la siguiente sección, hace referencia al insecto como tal. Y bueno, en este caso haré mención de algunas estructuras de la cabeza, del tórax y del abdomen. Hay descripciones en la literatura que nos dan muchos detalles acerca de la morfología de estos insectos. Algunas terminan siendo un tanto abstractas y sobre todo porque no se alcanzan a distinguir a simple vista. Sin embargo, con la experiencia que da el manejo de estos insectos, sí nos permite observar detalles particulares que hacen relativamente fácil la separación. Una de esas es la coloración de las especies. El texto que les muestro aquí es un extracto del texto de Arce y Morón. eh, lo pueden revisar, pero digamos la idea es que vean que es un género que sí presenta una gran diversidad en cuanto a coloración y patrones, eh, lo cual puede representar en algún momento ciertas complicaciones para algunas especies, pero bueno, ahí ya entra un tanto la experiencia que se tiene en cuanto a reconocerlas en campo. Algo que es importante también hay que mencionar acerca de la identificación es que eh, todas estas especies tienen un hábito similar de alimentación, tanto de los adultos como de las larvas. Por lo que a pesar de que no es tan relevante en cuanto al daño, sí es importante al momento de hacer el manejo, ya que, como lo mencionaron en la presentación anterior, no todos los organismos, sobre todo los entomopatógenos, atacan a todas las especies o las atacan de la misma manera. Otra característica es la vestidura, que es todas las estructuras, todas las setas que recubren al cuerpo y le dan esa apariencia típica a este género.
Aquí nuevamente es una parte de la descripción que indica Narci Morón. Este documento es uno de los que presentan más información acerca de este tema, acerca de la morfología del género. Y como fuente de consulta es importante, ya que si queremos tener información específica sobre ese tema, este es uno de los que tiene mayor cantidad de información sobre el género. En otra parte del cuerpo que es importante para distinguir el género, sobre todo es la cabeza. Algo muy típico es la forma la forma que tiene la forma general, que es oblonga, alargada u ovalada. Y la forma de clítoris que es trapezoidal también es muy típica de este género. El mentón en estas imágenes no se alcanza a observar. Las antenas también es algo muy típico. Y bueno, en cuanto al tórax, este sí es una característica también muy típica de este género, que es prácticamente nos permite distinguirla en combinación con las otras, pero que nos permite distinguirlo de otros géneros, que es el pronoto, que es esta estructura de aquí, la que estoy señalando con el cursor, en forma semihexagonal. Hay otros géneros que no tienen esta forma. Esta es muy fácil de distinguir en estos organismos. Bueno, en cuanto a las patas, también es algo muy particular. Son largas, muy delgadas. En general, en el insecto se ve o da la apariencia que fuera un insecto muy patón de alguna manera y lleno de espinas. Y bueno, aquí ya se describe de manera más detallada la distribución de estas estructuras, pero digamos, como una vista general, también nos ayuda a distinguirlas. El abdomen, este ya es una cuestión ya más morfológica, ya que se tiene que ver más en el microscopio, la información existe y bueno, son estructuras que nos ayudan al momento de una identificación más específica. En cuanto al aparato reproductor, esta es una estructura que no se ha utilizado eh, para la identificación de muchas especies. Sin embargo, sí, en algunas sí se llega a describir y sí se llega a utilizar, pero digamos en la práctica, en campo, por supuesto, no lo podemos utilizar. Sin embargo, la información ahí se tiene. Pasando de manera ya al tema de biología, es acerca del ciclo biológico, es que tienen una generación al año prácticamente todas las especies. Y los adultos viven en promedio de 3 a 6 semanas. Aquí, un poquito más adelante voy a hacer más especificaciones, pero esto, el ciclo que se muestra del lado izquierdo es el esquema general que siguen todas las especies. Es un huevo que se encuentra en el suelo, 3 instares larvales, la larva 3 se encuentra en el suelo, llega un momento en que deja de alimentarse, eh, se va más profundo en el suelo, hiberna, cuando llega la primavera y aumenta la temperatura, sube, hace su celda pupal, pupa y posteriormente emerge el adulto, ya cuando la temperatura ya es más elevada. Se reporta que está asociado a 66 especies de plantas de 26 familias, donde las principales son rosáceas, terácea, laurácea y pinácea, que pueden ser ya sea sitios de alimentación, de agregación o de reproducción de los adultos. Entonces, vemos nada más con este dato es que no son muy específicos en cuanto a las especies de las que se alimentan. En ese sentido, eh, dado a su gran distribución en América, podemos imaginar que es difícil
realizar el control en un área específica y esperar que no nos lleguen adultos de otras zonas. Por lo que las actividades de manejo están muy fundamentadas en el monitoreo, tanto de larvas como de adultos. En el caso de las larvas, el daño, o bueno, las especies en las que se encuentra puede ser desde cultivos anuales, como maíz, frijol, trigo, haba, nabo, este, pastos ornamentales y también especies arbóreas, como en este caso frutales, y estar incluso asociado a tanto a plantas en vivero como a árboles en campo. Y en el caso de los adultos, ahí la alimentación se basa principalmente en follaje tierno y otras estructuras como flores, fruto, polen y secreciones de savia de árboles como pinos, truenos, sauces, tejocotes, que estos ya son más frutales, como tejocote, capulín, pera, durazno, entre muchas otras especies. Esto también nos indica que pueden, al tener muchas fuentes posibles de alimentación, hace complicado también el manejo únicamente si se considera eh, un sitio, un punto en específico, digamos, un grupo de parcelas. Si no consideramos esta información y asumimos que una vez que se realice el control es suficiente y nos olvidamos, entonces podemos encontrarnos con la sorpresa de que más adelante vamos a tener nuevamente el efecto del daño de larvas o adultos. Aquí lo que quiero destacar es el número de hospedantes que se reportan para el año 2000 para estas especies. Y vemos que mexicanos es el que tiene el mayor número de hospedantes reportados. Y en parte es por eso que es una de las especies más importantes de frailecillos en la parte agrícola. Y dentro de esos plantas de las que se alimenta, las principales son gramíneas. En este caso, ahí claramente entra el maíz y es por eso que es una de las plagas importantes cuando se encuentran poblaciones altas. Cuando queremos hacer una identificación en campo, pues nos vamos con las características que están más a la vista, más a la mano. En este caso, los adultos son de cuerpo largo, color gris con amarillo, patas largas, delgadas, color rojizo y con espinas. Puede haber especies que se parezcan, pero con esta combinación en particular, esto lo distingue. Para las larvas, ahí es un poco más complicado, porque se encuentra dentro de lo que le llaman el complejo de gallina ciega, en donde podemos encontrar eh, melolóntide, ciclocéfala, paranómala y algunos otros géneros que en general son muy parecidos. La forma del cuerpo es muy parecido y la forma de separarlos a nivel de género al menos son estas hileras de setas que se llama raster en el extremo posterior del abdomen, cerca de la apertura anal. Se puede hacer una identificación incluso a especie de larvas, pero es bastante complicado hacerlo en campo, de manera que esta estructura en particular es la que nos permite hacer una evaluación rápida de cuál es el tamaño de población de Macrodactylus en el suelo. Como lo mencioné, las larvas entran dentro del complejo de gallinas ciegas en el que tenemos especies fitófagas, saprófagas y facultativas. Las que nos interesan por el daño a los cultivos son las fitófagas y en algunos casos las facultativas, que son aquellas que normalmente se alimentan de materia orgánica
y cuando se encuentran en bajos niveles de materia orgánica en el suelo, comienzan a alimentarse de raíces de plantas vivas. Bueno, los principales daños de Macrodactylus eh, se deben a el daño que se provoca en el follaje, en el caso de los adultos, eh, y a la destrucción de las inflorescencias, lo cual impide la formación de los granos o de los frutos. Y en el caso de las larvas es el daño que ocasionan en el sistema radical, ya sea que, bueno, tanto provocan la pérdida de raíz como son puntos de entrada para patógenos. Entonces, tanto larvas como adultos afectan la producción al reducir el rendimiento de las plantas. Esta es una información también de las especies de plantas cultivadas en las que se ha encontrado Macrodactylus mexicanos. Y podemos ver que es una gran diversidad. Eh, Esto también se tiene que considerar al momento de hacer una estrategia de manejo, ya que en el caso de las especies que tienen un reducido número de hospedantes, nos enfocamos al monitoreo en un número reducido de especies. Pero en este caso, esta información nos da una idea de qué tan complicado puede ser esa tarea. En el caso ya de Macrodactylus mexicanos, la información que se tiene es que efectivamente tiene una generación al año. Los adultos emergen del suelo entre mayo y junio, después de las primeras lluvias. Las hembras depositan huevos en el suelo de 5 a 36, a una profundidad de 2,5 a 30 centímetros. Los adultos viven de 3 a 6 semanas. Después de que las hembras ovipositan, los huevos se eclosionan de 3 a 4 semanas. Eh, el estadio larval está compuesto de tres ístares, dura de 7,5 a 10,5 meses. Y el último ístar larval es el que hiberna. En este caso, se va más profundo en el suelo, ahí hiberna, cuando aumenta la temperatura, se acerca nuevamente a la superficie, forma una celda y pupa de 2 a 4 semanas. Para el control químico, que es lo que antiguamente se hacía como la principal estrategia de control, se utilizaban organofosforados y carbamatos con consecuencias en diferentes ámbitos. El primero es la muerte de organismos no blancos, que pueden ser tanto enemigos naturales como polinizadores, como algunos otros que nada tienen que ver en el daño que está provocando Macrodactylus. Esto tiene un efecto directa o indirectamente en la dinámica de las poblaciones de Macrodactylus y de otros organismos. El otro efecto es la contaminación ambiental, tanto del agua, del suelo y del aire. Y esto va muy de la mano con la técnica de aplicación que se está eligiendo para aplicar los insecticidas. Pero independientemente de que la técnica que se elija y se aplique sea muy eficiente, es muy probable que en algún punto se tenga contaminación ambiental de alguno de estos tres elementos. Otro efecto es el riesgo a la salud de los aplicadores. También tiene que ver mucho en este punto las medidas de seguridad que se sigan eh, y el mantenimiento que se le dé a los equipos. Pero invariablemente sí existe un riesgo para los aplicadores. Y finalmente está el desarrollo de resistencia. Aquí hay formas de postergar el desarrollo de la resistencia. Sin embargo, se ha observado que tarde o temprano
hay muchos grupos de insecticidas a las cuales los insectos desarrollan resistencia y entonces se vuelve un cuento de nunca acabar, un problema que persiste a lo largo del tiempo si se le da, si se usa el control químico como principal herramienta de control. Desde hace ya varios años se está implementando el control biológico como una de las principales estrategias para manejar ese tipo de organismos. Pero sí es necesario recordar que como esta especie o este grupo de especies de frailecillos normalmente no son especies plaga primaria, terminan controlándose como un efecto secundario al control de plagas primarias. Pero cuando llegan a ser plagas primarias, el frailecillo, se puede ocupar eh, algunas cepas de Bovera baciana, Metarrhizoma anisople, nemátodos entomopatógenos como Heterorhabditis bacteriófora y Steinernema feltia, además de extractos vegetales de diversas plantas como puede ser higarilla, chicalote, ajo, ají, nim, paraíso y otras especies para las cuales puede haber presentaciones comerciales, productos comerciales, o se pueden hacer preparaciones artesanales. También se ha utilizado otra estrategia que es la combinación de alguno de estos organismos entomopatógenos con, digamos, no siendo solamente un organismo, sino en combinación con otros. Además de combinarlos en algunos casos con insecticidas. En este último caso, la estrategia es que el insecticida debilita a la plaga y le facilita un poco la infección para el entomopatógeno. Estos son algunos de los organismos que se han estado utilizando. Por supuesto, hay que considerar que no se puede esperar que se tenga la misma respuesta, la misma eficiencia en el control en todos los lugares, en todos los momentos de aplicación y con todos los productos comerciales que hay. Eh, si es necesario, por experiencia personal, hacer una evaluación de cómo, de cuál es la eficacia en el control que se puede tener. Hay productos comerciales que funcionan bien, que se tiene una eficiencia en el control arriba del 80%, 60% en algunos casos, pero en una localidad. Se aplica el mismo producto con la misma técnica de aplicación, con otra población diferente e incluso podemos tener un control inferior al 20-30%. Entonces, eso nos indica que las poblaciones, las características de la población sí influyen en cómo están reaccionando eh, al efecto de los entomopatógenos. Y bueno, finalmente, ya con todo lo anterior, eso de alguna manera es un resumen. El manejo integrado para esta plaga sí se debe fundamentar en el monitoreo de larvas y adultos. Si no tenemos idea de qué tamaño es nuestra población, no podemos tener una idea precisa de qué tamaño es nuestro daño, ya sea actual o potencial en el tiempo. El segundo punto es saber qué especie es la que nosotros tenemos. Hay especies de macrodactilos que tienen un número de plantas hospedantes asociadas más reducido, de manera que eh, tal vez el organismo que estamos viendo no se está alimentando, tal vez solamente lo está utilizando como refugio. En cuanto a los métodos de control, debemos de elegir el que sea el más adecuado de acuerdo a las circunstancias de ese momento y al plan bajo el que se lleve el cultivo. Si el daño que nosotros tenemos es muy intenso, es muy fuerte y se requiere una medida de control
eh, en un muy corto periodo de tiempo no nos va a proporcionar el control biológico ese control. Necesitamos apoyarnos del control químico. Pero si hacemos ese monitoreo y podemos hacer la planeación del control, y considerando también las otras plagas que se puedan llegar a presentar, podemos hacer un uso adecuado, un uso eficiente de los recursos, que en este caso son insumos, el tiempo, el trabajo de las personas. Además, se tiene que evaluar el efecto del método de control. Esto normalmente no se llega a hacer porque asumimos que cuando ya se aplicó, ya tuvo un efecto y ya se resolvió el problema o ya se controló. Entonces, para tener certeza de cuál fue el resultado final, tenemos que evaluarlo. Y bueno, esta evaluación va un poco de la mano con el monitoreo. Y bueno, finalmente hay que considerar en todo esto las características del sitio, las condiciones ambientales, las características del cultivo y además la especie en este caso de frailecillo que tengamos. Es al final una combinación de información la que nos va a permitir elegir cuál es el método de control más adecuado y en qué momento es el mejor para hacer la aplicación. Y bueno, con esto ya termino mi presentación. Aquí está la literatura que utilicé. La mayoría pues está relacionada con la parte agrícola, es muy poquito en la parte forestal, porque tampoco en esa área hay tanta información, pero bueno, es lo que les quiero presentar. Ok, doctor, gracias por su ponencia y su tiempo. Vamos con la sección de preguntas. De hecho, hay una. Dice así, ¿se ha evaluado el daño de M. mexicanus considerando como plaga cultivo de maíz? Eh, Hay una información que encontré en literatura, no recientemente, no sé si no se publica, al menos en artículos. Debe de haberlo en notas, pero al menos lo que yo encontré aquí es que no hablan en porcentaje, pero sí que pueden hablar de que se pueden encontrar más de 10 adultos en una planta de maíz. Yo no, como menciono, no encontré un porcentaje en específico del daño o de la reducción que provocan. Eh, Eso es el dato que tengo actualmente. Eh, pero bueno, hay que considerar que el efecto que tienen los frailecillos puede ser similar al que causan los chapulines, que también son defoliadores bastante voraces. Eh, Aunado también al efecto que tienen las larvas en el sistema radical. Entonces, yo no encontré un dato en particular, pero bueno, hay que considerar esos dos estados en caso de que se quiera hacer una estimación, pero el dato no lo encontré yo. Perfecto, doctor, gracias por la aclaración. De hecho, creo que son todas las preguntas.